explicar muy bien ciencia y que nada, para nosotros es un placer tener con nosotros aquí a Manuel Vicente. Un aplauso, por favor. Enciendo la tele. Y tienes 45 minutos. 45 minutos. Vale. Bueno, pues buenas tardes. ¿Sí? ¿Está? Sí, vamos a encender la tele. Vamos a entender. ¿Necesitas la tele? Sí, pero no para una presentación, porque como dices, soy hombre de radio y mi PowerPoint va a ser PowerPoint sonoro. La charla se titula Estrelas Galegas de Ciencia, que es el título de este pequeño libro que está pensado para gente joven, pero también para gente mayor. Y lo que pasó, que cuando empecé a escribir este libro, lo que hicimos fue coger a diferentes científicos y científicas gallegas y contar su vida. Y claro, yo, que llevo haciendo un programa de divulgación científica en la radio galega 17 años, tengo menos experiencia que Alberto, contamos muchas cosas de historia de la ciencia de Galicia, pero es que aprendí un montón de cosas. Y hubo algunos personajes que me sorprendieron, en concreto del que os voy a hablar esta tarde, que espero que quizás os enamoréis como me enamoré yo de él. Una de las cosas que se atribuyen a los científicos es la capacidad de imaginar, de crear cosas nuevas, y ahora a lo mejor pues estamos en un momento en el que tenemos muchas entradas, tenemos series, tenemos Netflix, tenemos películas, pero durante una época que había un personaje que era un escritor, Julio Verne, padre de la ciencia ficción, que abrió muchos mundos a muchas personas. De hecho, hay algún poema de Rosalía de Castro que hay algunos analistas que dicen que está inspirado en las obras de Julio Verne. ¿Quién de aquí es fan o fue, en otra época, aficionado a las novelas de Julio Verne? Vale, os voy a poner a prueba. Os voy a poner un fragmento de una novela de Julio Verne y tenéis que identificar qué novela es. Y bueno, PowerPoint sonoro. Ahí va. Esto lo hicimos en un programa. O coronel Everest reuniu os seus compañeiros para contarlles unha historia. Cando Arago, Biot e Rodríguez se propuxeron estender o meridiano dende Dunkerque á illa de Ibiza, estes científicos atopáronse máis ou menos na situación na que estamos nós agora. Tratábase de conectar a illa á costa de España por un triángulo cuxos lados superarían as 120 millas. O astrónomo Rodríguez instalouse nos cumios da illa de Ibiza e mantivo as lámpadas acesas, mentres os científicos franceses vivían nas tendas de campaña a máis de 100 millas de distancia, en pleno deserto das Palmeiras, en Castelló. Durante 60 noites, Arago e Biot espreitaron polo farol cuxa dirección querían atopar. Desanimados, estiveron a piques de abandonar a súa observación cando, na 61ª noite, apareceu no campo do seu telescopio un punto luminoso que pola súa inmobilidade non podía ser confundido cunha estrela de sexta magnitude. 60 noites de agarda. Isto que fixeron dous científicos franceses non o poden facer os astrónomos ingleses e rusos? Bueno, esto es un radioteatro que hicimos en el programa de radio con un pianista en vivo que 2 minutos antes le dijimos, el texto es este, improvisa algo. Y se quedó así, bueno, es Juanjo Fernández, dijimos, bueno, algo así como, baja, mete algo ahí. ¿Alguien identifica qué novela de...? Esta no es fácil, ¿eh? Tenías que haber leído las novelas completas. Esta es
3 ingleses y 3 alemanes en el África Austral. No es de las novelas, obviamente, más conocidas de Julio Verne, y además pasa lo siguiente. Este fragmento que escuchamos, si leéis muchas de las versiones que podéis encontrar en castellano, este capítulo no está. Este capítulo desaparece. En esta novela cuenta cómo 3 ingleses y 3 alemanes van a hacer unas medidas del meridiano en el África Austral y se encuentran con un problema muy gordo que no dan avanzado, y entonces uno de los protagonistas le recuerda: esto es lo que le pasó a Biot, Arago y Rodríguez hai unhas décadas. Claro, Biot e Arago mellor vos soan. Arago é un dos grandes nomes da ciencia francesa, chegou a ser presidente da República, e falaremos un poquinho del. Biot, os que estudian física, lle sonará ese nome, está por aí, hai unha leite aí de Biot, subiu en globo con Gay-Lussac. Vale, xente importante, pero quen era este Rodríguez? Claro, como ninguén sabía quen era Rodríguez, aquí en España non estaba. Este Rodríguez é quen vos vou falar esta tarde. Pepe Rodríguez, José Rodríguez, o matemático do Vermés, el matemático del Vermés, que era realmente un científico de aldea. De hecho, se conoce por el apodo de su aldea, Vermés en Lalín. Y confieso que yo de este hombre no sabía absolutamente nada, porque ya hace años estamos grabando un programa en el Paraninfo de la Universidad de Santiago, y ahí están en grandes medallones los grandes prohombres, porque solo hay hombres, prohombres que contribuyeron a la gloria de la excelsa universidad. Y entonces yo a mis colaboradores diciendo: bueno, pues sí, este es José Rodríguez, el matemático de Berbés. Bueno, para los que sois gallegos, Berbés es un barrio de Vigo, y por ahí pasó uno de los catedráticos de historia que hay de la facultad, que estaba escuchando eso con la oreja puesta, y dijo: Berbés, Berbés, estos periodistas no saben nada. Bueno, como no soy periodista, inicialmente no pasa nada. El caso es que para ponerme a escribir esto, empecé a indagar un poco en la vida de Pepe Rodríguez, el matemático de Vermés, y la historia es absolutamente fascinante. Contexto: él nació a finales del siglo XVIII, 1790, y es una época en la que la modernidad viene de Francia, de París, de donde vienen los niños. Las cosas importantes eran de París. Y de hecho, claro, el hecho de que tengamos un sistema métrico decimal viene de la Revolución Francesa, viene de la necesidad de decidir. Tenemos que tener un sistema universal que nos pueda permitir tomar las mismas medidas en diferentes sitios, que sean medidas que no dependen de cuánto mide un codo, cuánto mide una pulgada, etc. Esto, claro, esto está en todos los libros, los niños pequeños lo aprenden, entonces hay que definir el metro. Cojamos algo que no varía y esa es nuestra referencia para el metro. ¿Qué no varía? La Tierra. La Tierra, la longitud de la Tierra. Entonces, definamos arbitrariamente como el metro en coger y hacer la medida del polo norte al Ecuador, que es 1/4 de meridiano, dividir esa medida entre 1/4 de meridiano entre 10.000, y ahí tenemos el metro. Claro, el problema es cómo hacer esa medida. ¿Cómo haces esa medida? Lo que tienes que hacer es, en vez de medir exactamente todo ese recorrido, mide solo una fracción. Entonces, se proponen hacer una misión para medir el arco del meridiano entre Dunkerque, que está al norte de Francia, y Barcelona. Los encargados de esa misión son, no sé francés, perdonadme, son Mechain y Delambre, ¿vale? O Delambre estuvo también midiendo físico, también midiendo la velocidad de la luz, Mechain. Uno iba por el norte y otro por el sur. Delambre acabó rápido. Solo 6 años consiguió hacer sus medidas, sus triangulaciones, Pero Mechain acabó perdido por ahí. Estaba por España, por ahí, va a complicarse, no aparecía, no tenemos los datos, a ver qué pasa aquí. Claro, el señor Mechain, bueno, al final apareció y fue ahí con sus datos. Entonces, hicieron sus cálculos, extrapolamos, pues el metro va a medir esto, ya sabéis, barra de iridio y platino, aprobado 1700, creo que es 99, los da año arriba, año abajo, no me acuerdo, esto es el metro. Pero Mechain, en su corazón interno, tenía un problema.
tenía algo que le estaba corroyendo por dentro. ¿Qué fue? Que no estaba seguro de que hiciese bien todas las medidas. Cuando estaba en Barcelona tenía que medir desde Montjuïc, pero como eran tiempos revueltos y había instalaciones militares, no pudo hacer esas medidas de Montjuïc y la hizo desde su hotel, donde se alojaba, el Hotel La Fontana. Claro, eso son unos segundos de arco, una incertidumbre que metes ahí en los datos, un error que metes ahí, y él sabía que el dato no estaba bien. Y entonces, Messiaen, aunque ya se había aprobado el metro, hizo mover todas sus influencias políticas para conseguir que se hiciese una segunda expedición del metro, que se prolongase esa medida del meridiano, que se siguiese bajando, y eso, si bajas, ese meridiano pasa por las Islas Baleares. Y entonces él dijo, bueno, pues tenemos que conseguir mayor precisión para todo esto. Realmente él quería enmendar su error. Y fue ahí como estuvo por España, le cogieron no sé qué fiebres y murió. Pobre hombre. Claro, para continuar esta misión, tenemos aquí, se creó del buró de la oficina de longitudes, tenemos aquí a Laplace, otro de los grandes nombres de la ciencia, y decide que la continuación de la expedición del meridiano encomendársela precisamente a Biot y Arago. Pero claro, esa era una misión en territorio español. Necesitaban que España, de alguna forma, les dijese, bueno, pues os autorizamos a estar por España. Entonces, España tenía que nombrar como una especie de comisario participante para participar en la misión y de paso, pues poder ir. Y resulta que, claro, ahí había un gallego en París, que era Pepe Rodríguez, que era bastante buen amigo de Laplace. Resulta que, luego veremos cómo acaba Pepe Rodríguez ahí, y lo proponen a él, lo aceptan, y entonces en la expedición son estos tres, Rodríguez, Biot y Arago. Y claro, tienen la misión de ir triangulando. Para hacer las medidas lo que tienen que hacer es estar en diferentes puntos geodésicos, miran por sus teodolitos, etcétera, etcétera, y calculan ángulos. Y con esos ángulos consiguen saber distancias, ¿vale? También pueden medir las alturas, ahí lo medían por métodos barométricos, porque ya sabéis que cuanto más subimos, tenemos menos aire encima, menos presión, y si tenemos un punto de referencia podemos calcular alturas. Y entonces, pues, empiezan esta aventura. ¿En qué años estamos? Esto es importante. Lo hicieron entre 1806 y 1808. Son épocas interesantes. Para poder hacer todo esto, había otro problema también técnico de la época. Si tenías que pedir permiso a los españoles para poder moverte por su territorio, tenías que pedirle permiso también a los ingleses para poder moverte por el Mediterráneo, porque eran los que lo dominaban. Y entonces tenían que autorizarlos. Y ellos se movían por el Mediterráneo con un barco típico, que tiene un nombre que yo no conocía, que es un místico, llamado El Terrible. Esto es una novela. Un místico El Terrible, que los ingleses te dejaban el barco, pero decían, bueno, sí, pero no puedes llevar cañones porque no sé qué. Puedes llevar no sé cuántos soldados, y el gobierno le pone el místico El Terrible, que incidentalmente el místico El Terrible en una de estas historias se hundió y claro, era como la matrícula. Y como tiene que volver a pedir permiso a los ingleses, pues cogieron otro barco, lo bautizaron igual El Terrible y ya siguieron haciendo estas cositas, de ahí por el Mediterráneo. Y entonces, la idea era triangular entre la costa de Levante y las Pitiusas, entre Ibiza y Formentera, y hacer lo que sería la mayor triangulación de la época. Son 150 kilómetros en línea recta. Vale, ahora os pregunto, ¿cómo podríamos, claro, nosotros vemos a los tíos que hacen las carreteras con una cosita aquí y el otro mirando, vale, estas distancias, vale, pero a 150 kilómetros, ¿cómo lanzaríais una señal para saber que está el otro ahí en la posición? ¿Cómo haríais? Vamos, que si no se me acaba el tiempo. A ver. Fuego, claro, a ver, fuego. Haciendo señales de fuego. Para eso llevaban lo que llaman un aparato, que era como un quinqué gigante, que se llaman reverberos, que era como una lámpara
alimentada con grasa de ballena, que tenía como una especie de antena parabólica, así, ¿vale? Para el reflejo, y la tenían que encender. Un súper cacharro. Y la idea, para poder hacer estas medidas, era mirar, lo que decía Julio Verne, mirar por las noches. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, la luz va a destacar más, ya que ya no había contaminación lumínica, y por otro lado, la temperatura del mar está como, parece ser que más estable, menos turbulencias, es más fácil de mirar. ¿Vale? Esa es la tecnología que tenían. Para llevar todas estas historias tenían que llevar 60 mulos, más soldados que les ayudaban y todo esto. Vivieron un montonazo de aventuras, porque tuvieron que andar convenciendo a... Bueno, lo vamos a escuchar. Vamos a ver qué cositas pasaron por aquí. Las aventuras... Vale, esto... Ahí va. Aventuras. Bueno, nos ponemos aquí místicos. Esta es una canción mallorquí, una Blanca Roseta o algo así. Escena 3. Os preparativos. Estimo que aínda nos falta por facer unha xestión importante para asegurar o éxito da nosa empresa. Falar con quen corresponda. E sospeito que serán os señores bispos, para que os cregos das zonas onde imos traballar falen coa xente e expliquen o que se vai facer, para que non nos creen problemas. Non metas agora a igrexa nesta cuestión. Eses non fan máis que enredar e barrer para a casa. De todas maneiras, non está mal pensado. Eu, que nacín e me criei no campo, sei moi ben a importancia dos cregos. Ti, que és medio xacobino, biote, sobre todo, home de cidade, non lle das a importancia que teñen de certo os cregos nestes ambientes. Por outra parte, imaginade o que podería pensar a xente Arago, do campo Biot, Rodríguez. cando nos vexan alumear os reverberos pola noite, ollar por aparellos que nunca viron diante e facer anotacións extrañas. Volvo a insistir, coido que só os cregos poden facer este traballo e non os funcionarios que ponga a nosa disposición el rei. Drama. Temos que fuxir de contado. Como? Que? Atopei na rúa a Mesilenis, que viña correndo para avisarnos de que en varias cidades españolas, coito que Madrid, Barcelona e Valencia, canto menos, se están organizando motíns contra os franceses, porque Godoy lle declarou a guerra ao noso país. Hai moita xente polas rúas, berrando. Temos que marchar canto antes, pois pode perigar a nosa vida. Pero estades ben seguros? Onte non había nada, todo ia calmo. E hoxe estamos en guerra. Certo que todo é moi confuso e mesmo contraditorio. Todo é un falar. Pero o cónsul e outros compatriotas están moi asustados. En este momento andan na procura de medios seguros para fuxir. Coido que por mar. Temos que deixar os preparativos. E volos dous, tedes vos que agochar. A situación está bastante revolta. Por lado estaba a cuestión política, por lado había moitos bandidos polos camiños, te podían... Tío, Arago, estás na casa? Señor cónsul, que sorpresa. Pase rápido, que aí fora chama a atención. O noso emperador acabou cos prusianos en Iená. Mesmo sucumbiu na batalla ao príncipe prusiano Luis Fernando. Comunicoumo a primeira hora da mañá o propio capitán xeneral, que me felicitou a min e a todos os cidadáns franceses. E a sublevación do pobo contra nós. E a declaración de guerra de Godoy. Nada de nada, nada de nada. Todo foi un engano que propagaron os inimigos de Francia. Sei calentados polos ingleses. E mesmo, según din outros, polo propio Godoy. Que tal vos foi co arcebispo? Case o estragamos todo. E logo? Ao principio todo correu ben. Recibimos un home alto e corpulento, correcto, pero bastante descoidado coa súa presenza. Tiña o hábito todo salpicado de poder rapé.
Despois de bastantes explicacións, entendeu o que lle solicitábamos e asinou as cartas de presentación para os párrocos e o bispo de Ibiza. Pero ao marchar, vio o temairo cónsul Lanís que nos acompañaba, cando o bispo lles alongou a man para que lle ubicasen o anel, vaya. Non lle fixeron ni caso. Un cidadán non bica man de bispo. Xa, vos non notaste lo cabreo do arcebispo, pero cando me tocou a min, que sí pensaba bicarlle o anel, case mos petan os fociños da rabecha que me ofreceu. Case me deixa sen nariz. Pensei en retrucarlle, pero aguanteime. Non se fora a botar todo a perder. Bueno, aventuras, veñen os franceses con ese espírito ilustrado e pasan estas cousiñas. Parte destas historias as conta Arago na súa biografía, que é con memorias da miña xuventude. E é unha auténtica xoia, porque conta todas estas cousas que lle pasou e conta como pasou a historia que contaba Julio Verne de que quen facía o traballo duro era Rodríguez, o que contamos aquí despois, pois senón que faise moi longo. Quen estaba en Ibiza, claro, en Ibiza daquela non estaban los hippies, senón non vivía nadie, vale? Era estar... imaginaros el proyecto SETI, que tú lanzas un mensaje esperando que te respondan alguien allá. Lo que tuvo que hacer Rodríguez fue el encargado de estar en un alto en Ibiza, con un pequeño regimiento de hombres, durante todo el invierno, prácticamente en soledad, lanzando señales con el reverbero, sin saber si al otro lado lo estaban recibiendo. Todas las noches, desde 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, pasando las Navidades, con la Tramontana, con todas estas historias, y sin saber, y con posible rebelión incluso de los hombres, que diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? Por las noches encendiendo luces, y algo parecido les pasaba en el otro lado. En el otro lado, en el desierto de las Palmeras, en Castellón, pues tardaron mucho tiempo en verlo, porque además tenían dificultad. En la travesía tuvieron ahí unos problemas y perdieron parte de la carga y perdieron perdieron teodolitos para tener la orientación exacta y saber que estaban lanzando su señal al sitio exacto, al sitio correcto. Esto le llevó casi 2 años, 1806-1808. Claro, la fecha es interesante. Al final consiguieron hacer sus medidas, consiguieron hacer esa triangulación que nunca se había hecho sobre el mar, sobre el Mediterráneo. Claro, 1808. Estamos a finales de mayo de 1808 en Palma. Resulta que Arago, una vez que acababa las medidas, quería hacer unas medidas sobre la gravedad de la Tierra, no sé qué, y estaba en una colina en Mallorca. Y a finales de mayo es cuando llegan las noticias del levantamiento de Madrid, del 1 y el 2 de mayo. Tardan semanas en llegar las noticias, pero cuando llegan las semanas, la gente dice, los franceses, tenemos un problema en Madrid. 10 minutos me quedan, vale. Franceses, tenemos un problema en Madrid. Tenemos unos franceses que están haciendo señales por las noches con lucecitas, que son espías. Vayamos a detenerlo. Se alzó una multitud de gente, esto lo cuenta Arago en sus memorias, para detener, arrestar y lincharse a Arago. Pero resulta que Arago era de familia provenzal y le dieron el soplo de que iban a por él. Se disfrazó de payés, esto es una peli, y sabía catalán. Y entonces se encontró con la turba que lo iba a linchar. Y dijeron, ¿visteis por aquí un francés? Y dijo, sí, debe estar por allá. Tened suerte, si lo lincháis me avisáis. Y el tío se salió por patas. Y entonces contan a sus memorias que debe ser la única persona que se presentó voluntaria para ser detenido. Se entregó a las autoridades y lo encerraron en el castillo de Belver, el Redondo de Mallorca. Y tenía miedo de que y sabía, porque sabía que en Valencia, como unos meses antes, se cepillaran a no sé cuántos franceses. Entonces decía, aquí a lo mejor estoy más seguro. El único español que tuvo a bien estar con Arago, ¿quién fue? Pepe Rodríguez, que lo visitó a la cárcel y le ayudó a preparar el plan de fuga. De hecho, le llevó los periódicos de la época donde ponía, en el día de ayer fue ahorcado el espía francés François Arago y fulanito de tal. Claro, leyó
la noticia incluso de su propio ahorcamiento. Y dijo, no, tengo que escapar de aquí. ¿Quién ideó el plan de fuga? Pepe Rodríguez. Sobornaron al jefe de la cárcel y le dijeron, mira, si llegan aquí los franceses y tienes a este francés aquí metido, te vas a meter en un jaleo. Mejor será que dejes escapar. Y efectivamente, le dejaron, prepararon un barco pesquero camuflado para una noche escapar, y escapar también con un cónsul de Francia. De hecho, casi el plan se viene abajo porque el cónsul lo habían disfrazado de criado, pero no tenía modos de criado. Y entonces Arago le tuvo que echar la bronca y no sé qué. Al final, claro, pero Arago tardó luego un año en ese barco, toda la aventura, en llegar a Francia. Un año en llegar. Porque estaba llegando a Marsella, unos corsarios españoles lo cogieron, luego acabó en Argelia. Bueno, los viajes de aquella época sabías cuándo empezaban, pero no cuándo acababan. El caso es que al final llega a París y llegan las medidas, las nuevas medidas del metro. Y resulta que hay un error. Un error de 0,2 milímetros. 3 pelos. Había ese fallo que tenía Mechén. ¿Qué dijo Napoleón? Dijo, el metro se queda como está. No lo vamos a tocar. El metro a partir de ahora es así. Y aunque lo midáis 1000 veces y digáis, es un poquito más, un poquito menos, el metro se queda aquí. Pero esta es la gran contribución de Pepe Rodríguez a esta expedición. Pero hay más. Pepe Rodríguez tiene más historias. Estuvo en... porque él viajaba mucho. Catedrático de Matemáticas Sublimes de la Universidad de Santiago. Hombre de la aldea, pero viajaba por media Europa. Estuvo en el Reino Unido y había una controversia porque había un ingeniero inglés que había hecho unos cálculos de la excentricidad de la Tierra y le daba que la Tierra era una sandía en vez de un melón. Eso ya se sabía desde hacía un siglo. Pero esas medidas matemáticas desconcertaron. Nuestro amigo Pepe Rodríguez hizo un artículo que se publicó en las Transactions, la revista, tal, en la que demostró que los cálculos del inglés estaban equivocados y consiguió su entrada, su entrada en la enciclopedia británica. Y es curioso, quien defendió esta tesis de Pepe Rodríguez en Londres fue otro matemático español que era José Mendoza. Años más tarde estuvo en Alemania, estuvo haciendo cuestiones de geología, fue coleguita de Gauss y el Abad Hawi, que es el creador de la cristalografía, que le regaló una colección cristalográfica de sus modelos cristalográficos, que son unas piezas hechas en madera de peral que ahora se pueden ver en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago. Y es la pieza más valiosa de todo este museo, desde mi punto de vista, porque es de las pocas colecciones que hay en el mundo hechas por el propio abate Hawi y es la que conserva mayor número de piezas. Esto no lo cuenta, pero probablemente porque esas piezas quedaron olvidadas en un cajón en la Universidad de Santiago y fueron pasando de un sitio a otro, y ahí están esas piezas. Y es más, tal era la fama que tenía nuestro hombre de aldea, Pepe Rodríguez, que recibió un emisario del zar de Rusia. Lo quería nombrar director del Observatorio de San Petersburgo. Entonces, como los rusos lo querían nombrar director del Observatorio de San Petersburgo, dijeron, bueno, pues te nombramos director del Real Observatorio de Madrid. Renunció a su plaza en la universidad y se fue al observatorio. ¿Qué problema? Era un observatorio sin telescopios. El Observatorio Real de Madrid estaba destinado a ser el mayor observatorio de Europa porque Carlos IV había encargado a Herschel la construcción del segundo telescopio más grande de Europa. Pero durante la guerra con los franceses, ese fue un sitio donde se creó pues, una guarnición francesa y quemaron. Sí, quedaron las instrucciones del telescopio que había hecho José Rodríguez, el espía que le había leído las cosas a nuestro amigo Pepe Rodríguez. Entonces él escribió, el amigo Pepe Rodríguez, que él era el director de un observatorio, pero solo había un profesor y el bedel para que no robaran los plomos y las maderas del observatorio. Era liberal, fue elegido diputado, pero con la vuelta de Fernando VII tiene que exiliarse a Portugal, donde acaba estando en las universidades de Coimbra y por ahí, y
y donde acaba muriendo. Esta es la historia de Pepe Rodríguez, que curiosamente no, cada año la Real Academia Galega de Ciencias decide homenajear a un gallego o una gallega científico, científica, investigador, investigadora. El de este año es Pepe Rodríguez. Y la verdad es que tiene unas aventuras alucinantes que están contadas en pocos sitios, porque lo de Julio Verne está contado en pocos sitios, y las aventuras que hizo en Francia con Arago, eso está en las Memorias de Arago. Hay un libro, eso sí, una de estas recreaciones que hicimos radiofónicas, hay un libro que hizo Francisco Díaz Fierros, que se llama precisamente O Gran Triángulo, donde cuenta precisamente la historia, novela, la historia precisamente basada en estas fuentes de estos 2 años. Y yo que había leído las Memorias de Arago traducidas en Google y dije, oye, esto es oro, no lo contó nadie, un amigo me dice, pero creo que Díaz Fierros publicó un libro sobre esto, y yo, casi. Y una última reflexión. Pepe Rodríguez quizás sea uno de nuestros grandes científicos gallegos, es lo que tuvimos, no podemos aspirar a que tuviésemos un Newton o un Darwin, pero sí, estuvo como en primera división. Pero curiosamente, ahora que se le dio este reconocimiento, claro, titulares en prensa, nombrado para el día como científico gallego del año, José Rodríguez, matemático de Bermés, y los titulares, el hombre que demostró que la Tierra era achatada por los polos. No, eso